Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, según donde nos estés mirando. Bienvenidos a mi canal. Como saben, Ariel Romo, pastor de la Iglesia Palabra Viva Navarra. Y es una alegría poder compartir este tiempo de la Palabra de Dios. Y vamos a comenzar intercaladamente varios estudios cortos, videos cortos, sobre los conceptos bíblicos, ¿sí? Este se va a llamar, este segmento, ¿sí?, de los videos, conceptos bíblicos. ¿Qué cosas tenemos que saber claramente que la palabra de Dios define, ¿no? Porque muchas veces el entendimiento mal de las Escrituras se debe a un mal entendimiento de los conceptos, ¿sí? Son muy importantes entender bien qué significan las palabras dadas en la Biblia de aquellas que componen una doctrina. Por ejemplo, ¿no?, lo que es la regeneración, qué es la adopción, qué es la morada del Espíritu, qué es la llenura del Espíritu. ¿Qué es la propiciación? ¿Qué es que Jesucristo es justamente, ¿no?, la propiciación por nuestros pecados? ¿Qué es la expiación? ¿Qué es tantos conceptos dados en la Escritura que a veces, al no saber la definición, ¿no?, a lo largo del desarrollo de la palabra de Dios, llegamos a conclusiones erradas, ¿no? Así que bienvenidos a este tiempo que se va a llamar conceptos bíblicos, ¿no? Así que quería empezar de una manera simple, ¿sí? Luego nos meteremos más en las profundidades de la Escritura, pero quería compartir contigo un concepto que es la palabra, ¿qué significa pastores, ¿no?, en la Biblia? ¿Quiénes son los pastores y qué significa esta palabra? Y si hay otra palabra para definir también este concepto, ¿sí? Y bueno, quiero compartir con ustedes este tiempo y si puedes aprender estos conceptos, son importantes para que cuando entiendas lo que la Biblia habla de este requisito, del carácter y de las funciones de estos hombres, puedas tener con más claridad cuando se está refiriendo a personas como discípulos de Jesús, que también, por supuesto, son los pastores, pero referentes al liderazgo de la iglesia, ¿sí? Entonces, un concepto bíblico de qué son los pastores, quiénes son los pastores, y si hay otros nombres dados a esta función. Y es así, hay otros nombres dados a esta función. Pastores, la palabra en griego es poimen, y esta palabra directamente o literalmente significa el que apacienta, ¿no? Tiene que ver en un contexto general aquel que apacienta una manada, ¿no?, en el uso general, ¿no? Un ganado, a quien lleva a un lugar, que va guiando a una manada, disculpen la palabra, sí, a una manada de ovejas, ¿no? O de cabras o de lo que sea, ¿no? Es alguien que apacienta. Realmente, este concepto también de pastores podemos ver en la Biblia que se usa metafóricamente de Cristo, ¿no? En Mateo 26:31, por ejemplo, también habla que Jesús, ¿no?, es pastor, ¿no? Y también usa la palabra poimen para referirse a Cristo, ¿no? Entonces, los pastores son así llamados porque son los que conducen, los que apacientan la iglesia, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos ver en Hechos 20:28, que dice: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Ahora, como ustedes acaban de escuchar, hay otra palabrita también dado en este concepto de los que conducen la iglesia, y es la palabra obispo o líder, ¿no?, que en el griego también es episcopos, que literalmente también da la idea de alguien que supervisa, que está sobre, ¿no? La palabra epi, ¿no?, está sobre, y sopeo, mirar. Es alguien que está mirando por arriba, ¿no?, que está supervisando. Y también es usada de manera intercambiable con la palabra pastor, ¿sí?, como acabamos de leer en Hechos 20:28, que lo vuelvo a leer. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, está hablando de los pastores que miran el rebaño, ¿sí?, que en el que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, ¿ves? En vez de decir pastor, está diciendo obispo. Alguien que está conduciendo, alguien que está mirando por encima, ¿sí?, aquel rebaño, ¿no?, que en este momento dice para apacentar la iglesia del Señor, ¿no?, nos considerado como ovejas, ¿no?, a los miembros de la iglesia, ¿no?, como también sabemos que se refiere al cuerpo de Cristo, ¿no? Así que son conceptos importantes. También hay una otra palabra que es intercambiable con obispo y con pastor,
¿sí? Que es anciano. Y anciano es una palabra que es presbútero, es alguien que guía, supervisa también, pero da la connotación de la experiencia, de la madurez, ¿no? Normalmente es llamado así la persona que está entrada en años, ¿no? Que tiene una experiencia, un bagaje de vida, ¿no? Que esa experiencia en el Señor le da una capacidad de poder guiar, supervisar a través de lo que ha vivido con el Señor, pero también a través de la experiencia, ¿no? Entonces, y sobre todo del entendimiento espiritual, por el conocimiento, al tener tantos años en el Señor, también ese crecimiento ayuda a guiar al pueblo de Dios. Así que, obispos, ancianos y pastores son intercambiables en muchos pasajes. Yo quiero leerles algunos para que tengamos en claro que esto que estoy diciendo es bíblicamente un concepto, ¿sí? Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también soy participante de la gloria que será revelada. Y dice a los ancianos: apacentad la grey de Dios. Recuerden que era referido al pastor. Si acá le está refiriéndose apacentar la grey de Dios, ¿no? A un anciano, de igual manera. Entonces, dice: apacentar la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Otro pasaje, mira, en Tito 1, 5 y 7. El que leí recién era 1 Pedro 5, del 1 al 3. Y este otro es Tito del 5 al 7. Capítulo 1, del 5 al 7. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese que ancianos en cada ciudad, así como te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. ¿Por qué es necesario que quién? ¿Que el anciano? No, mira, dice: ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no sobrio, no soberbio, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas? ¿Ves cómo va intercambiando la palabra anciano, pastores o obispos? Hebreos 13, 17 también dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes se han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿no? Hechos 20, 28, que lo estuve leyendo, acerca que se refiere al mismo texto, ¿no? 1 Timoteo 5, 7, los ancianos que gobiernan, ¿sí? Bien, ¿sí? Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí tenemos las tres palabras prácticamente. Los ancianos que gobiernan, el supervisor, ¿no? Que están gobernando, que están supervisando la iglesia, cuando lo hacen bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente ¿en quién? En el que trabajan en predicar y enseñar, que normalmente es el encargado de, llamado así, el pastor. No es el que enseña y el que predica, ¿no? Ahora también hay un pasaje que quería compartir con ustedes, que es Efesios 4:11. Y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y qué se refiere con esto? ¿Por qué lo dejé para el último? Porque quería explicar el concepto que, como vemos en este pasaje, vemos cómo la Biblia va declarando de cómo se fue desarrollando las funciones ministeriales en el plan de Dios, ¿no? Primero se necesitó constituir apóstoles que daban el fundamento, apóstoles y profetas, que daban el fundamento de la fe cristiana, ¿sí? Luego que el fundamento estuvo acabado, ¿no? Como vemos allí, como dice la palabra en 1 Corintios 13, ¿no? Cuando llegó lo perfecto, lo acabado, ¿no? Ya no necesitamos ese ministerio apostólico, ¿no? El apostolado de estas personas escogidas por Jesucristo, ¿no? Para la fundación de la iglesia. Ellos daban el ministerio, o tenían el ministerio de la revelación, la nueva revelación dada por Jesucristo. Así que, como vemos aquí en este pasaje, fue desarrollándose en el plan de Dios estos ministerios: el apostolado, los profetas, los evangelistas, quienes publicaban este mensaje de los profetas y de los apóstoles, y luego los pastores y maestros, ¿no? Fíjate, cuando la iglesia está establecida, cuando llegó lo perfecto, cuando había escritura, ya
no se habla en el Nuevo Testamento, ya al final de las epístolas te das cuenta que ya había falsos apóstoles, no habla de nuevos apóstoles, no habla de otros nuevos profetas, habla de falsos profetas, y sí hay mandamientos para aquellos ancianos, obispos, líderes, ¿sí? Ancianos que gobernaran la iglesia, que dirigieran la iglesia. ¿Basado en qué? En la revelación dada por los apóstoles y profetas. Así que, como vemos aquí, también la palabra de Dios se explica prácticamente el desarrollo de la iglesia hasta nuestros tiempos, donde solamente exige la función del pastor, ¿sí? Del obispo, del anciano. ¿Por qué? Porque la revelación, el ministerio de la revelación, había terminado con los apóstoles y profetas. Así que nosotros, los pastores, solamente tenemos a cargo el ministerio de predicar el evangelio. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la iluminación dada por el Espíritu Santo de lo revelado en las Escrituras. Así que como no hay revelación nueva, nosotros no tenemos que andar diciendo que Dios habla hoy, ¿no? De otra manera. La revelación está cerrada, el canon cerrado. Nosotros solamente compartimos lo que los apóstoles dieron como fundamento de la iglesia. Ahora, muchas personas creen que la última palabra, ¿no? Pastores y maestros, se está refiriendo a un solo ministerio. ¿Por qué? Porque normalmente el ministerio del pastor es el hecho de apacentar la grey de Dios, apacentar el rebaño, guiar al cuerpo de Cristo, se hace a través de la enseñanza. Entonces se unifica este ministerio para la mayoría. ¿Por qué? Porque pastor maestro, ¿no? Es la misma función, ¿no? Ahora, quiero aclarar algo. Pastor maestro, ¿sí? Pero se puede ser maestro sin ser pastor. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra de Dios en Tito, capítulo 2, quiero leértelo. En Tito, capítulo 2, versículos 3 y 4, va a notar algo. Dice allí la palabra de Dios: porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor, de nuestro Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Perdón, estaba leyendo Timoteo. En Tito, capítulo 2. Ahí está. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Te das cuenta? Tú, para ser pastor, obviamente tienes que ser maestro, porque vas a enseñar la palabra de Dios, pero quizás puedas ser maestro sin ser pastor. ¿Por qué? Porque hay maestras, ¿sí?, que tienen que enseñar la palabra de Dios, como las ancianas, como las mujeres con experiencia en la palabra, ¿sí?, pero que no ejercen el pastorado. Así que el maestro puede no ejercer el pastorado, ¿sí?, porque el pastorado es un llamamiento, ¿no?, especial. Son personas dadas por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, quisiera darte algo más acerca de los pastores. Lo que podemos ver claramente también en la Escritura es que hay una pluralidad de ancianos. No habla de un anciano en una iglesia, ¿sí?, sino de ancianos en la iglesia. Y para no ser tan largo el video, quiero decirte que en Tito 1.5, ¿no?, por ejemplo, Tito, que ya que estamos aquí, lo vamos a leer. Tito 1.5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, ¿no?, así como yo te mandé, ¿no? Ancianos en cada ciudad. El versículo 8, mira lo que dice: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Había características de estos hombres individual. Entonces, ¿qué podemos ver con esto? Que cuando la palabra de Dios habla en singular de un anciano, de un pastor, de un obispo, es porque está hablando de características de la persona. Pero cuando se refiere al anciano, el pastor o el líder de la iglesia, siempre habla en plural, ¿sí? Así que esto es muy importante, ¿no?, tener en claro. 1 Timoteo 3.2 dice: es necesario que el obispo sea tal, ¿no?, los requisitos, como hemos leído otras veces. 1 Timoteo 3.2, ¿ves la diferencia?
pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿no? Ahí está hablando de la persona, el que está dirigiendo la iglesia, ¿sí? Tiene que ser de esa forma, como característica de la persona. Pero en la Biblia habla siempre de la pluralidad de ancianos, ¿no? También Hechos 14, quiero leértelo, permíteme que me extienda un poquito en lo que pensaba, pero Hechos 14, 23, mirá lo que dice allí, 14, 23, dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, ¿sí? Y habiendo hablado con algunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, ¿sí? ¿Ves? Hay pluralidad, ¿no? No habla de un solo anciano, un solo pastor, un solo obispo. Obviamente, querido hermano, que bajo la situación de cada lugar, es posible que temporalmente sea una sola persona el que dirige la iglesia, porque no haya necesidad inmediata de que haya dos pastores, ¿no? Pero esto debería ser de manera temporal. No es sabio ni bíblico, ¿no? Mantenerse en una individualidad dirigiendo la iglesia. Es mejor que haya por lo menos dos pastores para que no haya un liderazgo sin una cobertura, por llamarlo así, de otra persona, ¿no? Que tenga que rendir cuentas, ¿no? Es importantísimo. La Biblia es sabia y por eso creo que considera siempre una pluralidad de ancianos en cada iglesia, ¿sí? Si es posible, y si no es posible, por manera temporal, que no lo sea de esa manera. Ahora, también vemos que hay una autonomía en los ancianos, ¿no? En cuanto, a las iglesias. Cada anciano, cada líder, cada obispo era autónomo en la iglesia. Esto no hablamos de sucesión apostólica ni nada por el estilo. En 1 Pedro, mira, allí en el 14:23, en el 14:23 que acabamos de leer, de Hechos, que ya que lo tenemos aquí, dice una característica: y constituyeron ancianos en cada iglesia, ¿sí? No había una persona que tenía a cargo un montón de iglesias, ¿no? Había una autonomía. En cada iglesia había ancianos, ¿no? O sea, no había alguien supervisando todas las iglesias, por decirlo de una manera, que era el pastor de un montón de iglesias. No, cada iglesia tenía su pastor. Había de manera autónoma, ¿no? Así que son conceptos que podemos aprender para poder llevar adelante bien la iglesia de Dios aquí en la tierra, ¿no? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que la autonomía, la pluralidad, el hecho de ser un pastor maestro, alguien que enseña, y que siempre, no es siempre que un maestro sea pastor, ¿sí? Son conceptos bíblicos que quisiera compartir con ustedes y vemos que en la Biblia es claro estos conceptos, para que no nos equivoquemos. Los ancianos, los líderes y los pastores son personas encargadas de cuidar la iglesia. Dice no por fuerza, sino realmente con ánimo pronto, ¿no? No por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino el hecho de servir a los demás. El pastor, el obispo y el anciano son siervos, no son los amos de la iglesia, ¿sí? Son siervos, son aquellos que tienen la responsabilidad de capacitar por medio de la enseñanza de las Escrituras, fundada en la revelación de los apóstoles, al cuerpo de Cristo para que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima entrega de Conceptos Bíblicos. Dios te bendiga, dale me gusta si es de bendición el contenido, compartilo y gracias por estar aquí. Dios te bendiga.